Hola, clase de adultos jóvenes de la iglesia, ¿cómo están? Buenos días, espero en el Señor que estén bien, tratando de adaptarnos, ¿no? En alguna medida a este tiempo que nos toca vivir y que nos mantiene alejados de la sana costumbre que teníamos de reunirnos los domingos a la mañana, compartiendo la palabra de Dios, charlando, debatiendo, tomando mate. Yo tomaba café y para no extrañar a Olma, acá tengo mi cafecito. Eh, y la verdad que lo que uno lamenta, ¿no?, es haber perdido un poco todo esto y tratamos de buscarle la vuelta como para mantenerlo, aunque sea así a distancia. Por eso hemos hecho este tipo de videos, estamos haciendo estos videos en YouTube para que vos puedas poner tu opinión ahí abajo y compartir tus ideas, tus pensamientos, tus preguntas, es decir, tratar de interactuar un poco con ustedes. Así que enganchense para que de alguna manera, aunque sea, como dije antes, a distancia, podamos seguir conectados, intercambiando opiniones y tratando de ver lo que Dios quiere decirnos cada día, ¿no? De eso se trata un poco, de poder estar conectados en este tiempo en que estamos físicamente alejados. Como ustedes habrán visto, la semana pasada y la anterior, Richard arrancó nuevamente haciendo videos con respecto al comienzo del capítulo 1 de Juan, que es el libro que estamos estudiando. Y después siguió Mechi, quien nos presentó a Juan el Bautista, que tiene un rol importante en la historia. Hoy voy a continuar yo tratando de ver algún aspecto más de este personaje y también de ver qué es lo que el Señor Jesús hace en el comienzo de su ministerio aquí en la tierra. Así que yo te invito a que si vos estás ahí tranquilo, abras tu Biblia y me acompañes conmigo en la lectura. Hoy vamos a leer en el capítulo primero, desde el versículo 29 al versículo 34. Si tenés tu Biblia, léelo de ahí, porque Dios nos habla a través de su palabra. Bueno, si no tenés Biblia, yo te pongo acá el pasaje para que lo podamos compartir juntos. Juan 1, versículo 29, dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Me gustaría analizar versículo por versículo, pero por amor al tiempo no lo voy a poder hacer y tampoco quiero que se duerman detrás de la pantalla. Pero este pasaje, estos versículos, comienzan con una frase que es el siguiente día. Me gustaría resaltarlo porque hubo una serie de acontecimientos que aparentemente se desarrollaron en una semana. Esto comienza en los versículos anteriores, cuando Juan el Bautista, que para diferenciarlo del apóstol Juan y para acercarnos a nosotros, yo le voy a decir el Bautista. ¿Qué les parece? Comienza, dije, cuando el Bautista es interrogado por esas personas enviadas por los judíos para preguntarle quién era, quién no era y todo eso. Lo que vimos la semana pasada con Mechi, ¿se acuerdan? Bueno, ahí comienza esta semana. Continúa al día siguiente con este relato que vamos a compartir hoy. En el versículo 35 se menciona al siguiente día. En el versículo 43 se menciona al siguiente día. Y aparentemente terminaría en los primeros versículos del capítulo 2, cuando dice acerca de las bodas de Caná. Cuando yo veía este pasaje, me imaginaba que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a grandes personajes, a personas fuertes, reconocidas, importantes, que marcaron la historia del pueblo de Israel. Ahí hubo grandes hombres como líderes de guerra o grandes pensadores, si uno se refiere o lo lleva a Grecia, como Sócrates,
o líderes religiosos como lo pudo haber sido Abraham o Moisés. Bueno, un sinfín de grandes personajes que marcaron un poco la historia del pueblo de Israel. Seguramente ellos esperaban, cuando hablaban del Mesías, una figura así, poderosa, fuerte, guerrera, que marque el territorio. Y la verdad que lo que Dios tenía en mente era una cosa totalmente distinta. Además, este muchacho, el Bautista, fue el que tuvo el privilegio enorme de presentar a Jesús en sociedad. Una persona como el Bautista, criado en el desierto, lejos de las riquezas, del poder, viviendo de manera sumamente humilde, ¿quién hubiese dicho que él tuvo el privilegio de introducir en este mundo al mismo Señor Jesús? Yo leía en un estudio una figura que a mí me gustó mucho y que relacionaba a el Bautista y lo hacía figurar como un heraldo. Les confieso que tuve que buscar un poco para saber, había escuchado, me sonaba la palabra heraldo, pero tuve que salir a buscar la definición. Y me gusta porque acá, en alguna medida, Juan el Bautista se presenta como el heraldo de Jesús. Miren, les voy a leer lo que dice la definición. Dice que en la Edad Antigua, los heraldos eran oficiales que representaban un papel importante, lo estoy leyendo, con un carácter sagrado. Las funciones de los heraldos eran muchas. Dice, podían entrar en las ciudades sitiadas, mezclarse en medio de los combates, sin que nadie pueda herirle, pero también tenían una función que es la que más se identifica con esto que estamos viendo hoy, que a mí me gustó. Dice que era también el que convocaba asambleas, hacía silencio entre la gente, porque presentaba al rey que iba a hablar. Es decir, Juan el Bautista era un poco el heraldo de Jesús. Es decir, era aquel que hacía silencio o hizo silencio en medio de la multitud para que la gente escuche al rey que iba a hablar. Y él hace una presentación importantísima. Cuando dice el versículo que leímos en el versículo 29, dice, vio a Jesús que venía a él y en medio de la multitud dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin lugar a dudas, Juan el Bautista estaba diciendo algo que no eran palabras de él, sino eran palabras que Dios había puesto sobre su boca. Porque la idea del Cordero, les quiero decir que el Evangelio según San Juan, cuando se refiere al Señor Jesús, utiliza una serie de nombres o de títulos, presenta como el Cordero de Dios. Más adelante lo vamos a ver como Rabí, es decir, como maestro, lo vamos a ver como el Hijo de Hombre, como Mesías. Son todos títulos que se los adjudica el evangelista Juan. Pero cuando él presenta el Cordero, él seguramente utilizó esa frase para traerles a la memoria al pueblo de Israel lo que significaba el Cordero. Los judíos sabían a lo largo de su historia que el Cordero era el animal que era entregado en sacrificio para el perdón de los pecados. Es decir, no estaban trayendo o presentándoles a un rey, a un guerrero, estaba presentando a un Cordero. Y esa figura es una figura que, como les dije antes, para ellos estaba bastante metida, bastante fijada en su mente y en sus corazones, porque ellos sabían en la antigüedad que Dios siempre había manifestado que para que haya remisión de pecados había que haber derramamiento de sangre de un animal puro, sin mancha, cordero. Y esta imagen seguramente debe haber sido fuerte para los que estaban escuchando, porque si había una historia que ellos tenían muy presente, era la historia del patriarca Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham tanto que le costó tener su hijo Isaac y Dios se lo pide en sacrificio? Bueno, la historia cuenta cuando uno va a Génesis capítulo 22,
cuenta este relato en el que Abraham y su hijo Isaac iban a ofrecer holocausto a Dios. E iban juntos. Y juntos prepararon el altar y todo para producir el sacrificio. Y en un momento determinado, Isaac, un muchachito, le pregunta a su papá, papá, dice, Abraham, acá tenemos todo preparado, ya tenemos la leña, ¿a dónde está el cordero? Y Abraham le dice a su hijo, quédate tranquilo, hijo, que Dios va a proveer el cordero para el holocausto. Esta historia los judíos lo sabían. Claro, lo que no sabían era que el cordero que Dios iba a proveer para el holocausto era el mismo Jesús. Si ustedes quieren leer, yo les dejo un par de citas, tengo acá en el Antiguo Testamento, en Levítico 17:11, o en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22, hay muchísimos pasajes en donde se explica que para la remisión del pecado en la antigüedad había que haber derramamiento de sangre. Y el heraldo de Jesús, Juan el Bautista, presenta al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Y qué bueno que es pensar en esta imagen. Este Cordero que, como el mismo profeta Isaías, fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan el pasaje de Isaías? Ese Cordero fue el que derramó su sangre en favor tuya y en favor mía. Ese Cordero fue el que fue colgado en el madero y en el que mostró su amor para con cada uno de nosotros, dando su vida, derramando su sangre, para que vos y yo podamos hoy disfrutar del perdón de nuestros pecados. Pero este texto, no me quiero extender porque me quedan pocos minutos, este texto es tomado por muchas personas que, sin entender el contexto general de la Biblia, han hecho una doctrina errónea, una doctrina que no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, una doctrina que en nuestra iglesia no se comparte y que estaría que bueno que lo podamos entender, y que es la doctrina del universalismo. ¿Por qué? Porque acá, cuando el Bautista presenta a Jesús, dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquellos que agarran la Biblia como les parece, hacen mención a que este pecado, este sacrificio, es alcanzable, es para todo el mundo. Es decir, como que todo el mundo, por el sacrificio de Jesús, tiene el perdón de los pecados. Esto dice esta doctrina, y en realidad nada tiene que ver con lo que Dios enseña. Y quisiera detenerme un minuto en este pasaje. Si bien es cierto, el sacrificio de Cristo por el pecado del hombre alcanza a toda la humanidad, es importante que sepamos que solamente el perdón de pecados se logra cuando uno acepta, se apropia de ese sacrificio, como lo hace pidiendo a Dios el perdón por nuestros pecados. El sacrificio está, el pago por el pecado está, el derramamiento de la sangre está, pero tengo que ir yo a ese lugar y decirle a Dios, quiero que esta sangre derramada sea la que perdone mis pecados. Es decir, esta doctrina, falsa doctrina del universalismo, no tiene ningún sustento bíblico. Además, si así fuese, ¿por qué el Señor Jesús enseñó tanto acerca del infierno? No debería existir el infierno si todo el mundo va al cielo. Es decir, resalto esto para que por medio de la clase de escuela dominical podamos ir sentando fundamentos sólidos que nos sirvan para entender bien la palabra. La doctrina del universalismo nada tiene que ver con lo que Dios enseña en su palabra. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar con los versículos que nos faltan para que podamos por lo pronto terminar estos poquitos versículos que nos tocaron hoy.
Después de ver este tema, vemos en el versículo 30 y en el versículo 31 que nuevamente Juan el Bautista pone en orden las cosas. Él ya lo había dicho antes, pero vuelve a remarcar que si bien es cierto, Juan era mayor que Jesús, Jesús había estado antes que él. Dice el versículo 30, cuando lo presenta, es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Sabemos que Juan y Jesús eran parientes, las madres eran familiares, y que había una diferencia de 5 o 6 meses, era mayor Juan que Jesús. Pero claro, el Bautista sabía que Jesús era Dios. Ahora vamos a ver esa parte. Y sabía que él había estado desde el principio de todo. Cuando Richard nos introdujo en el capítulo primero, allí en los primeros versículos, dice el Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Es decir, Jesús, como Dios, fue parte de la creación. Es decir, Él estuvo siempre. Y Juan el Bautista lo sabía, y por eso él decía, era más grande que yo, era mayor que yo, era Dios. Si seguimos viendo en los versículos siguientes, en el 32 y en el 33, vamos a ver por qué Juan tenía en claro que este era el Mesías. Dice el versículo 32, y acá arranca con una frase que después voy a terminar. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Dios, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bueno, y acá tenemos otro tema para poder analizar y que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a hacer una cosa. A mí me gusta, ¿vieron esos programas en donde vos estás viendo por la tele y en el momento que se va a resolver el tema te dicen, vea el próximo capítulo? Bueno, así vamos a hacer con este tema. En la próxima clase vamos a desarrollar el tema del bautismo del Espíritu Santo y qué es lo que quiere explicar Juan acá cuando habla acerca de lo que iba a hacer el Señor Jesús, y también, ya que hablamos del universalismo, para dejar en claro cuál es nuestra postura como Iglesia Bautista con respecto a este tema, para que todos sepamos bien y hablemos todo el mismo idioma en temas puntuales como estos. Pero previamente a eso, también sucede algo que podríamos resaltar. Dice que Juan no le conocía al Señor Jesús, pero él sabía, porque Dios le había dicho, que cuando vea descender sobre él el Espíritu y que se pose sobre él, dice, ese va a ser mi enviado. Y de este pasaje y de algunos otros, a veces nosotros llevamos a la confusión pensando que el Espíritu Santo tiene que descender siempre para poder estar con cada uno de nosotros. Claro, lo mismo pasó con los discípulos, lo mismo pasó en Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo. Ahora, a mí me gustaría dejar en claro que el Espíritu Santo, tengo textos obviamente para fundamentarlo, el Espíritu Santo ya está con nosotros. En este tiempo, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Él entra en nuestra vida. La persona de Dios que entra en nuestro corazón es el Espíritu Santo y Él ya está con nosotros. Es decir, no es necesario estar aclarando o pidiendo cada vez que lo invocamos que baje el Espíritu Santo, que descienda, porque por ahí pensamos que lo que pasó con Jesús o lo que pasó con los discípulos o con las personas que estaban en Pentecostés, pareciera ser que esta es la norma o la forma en que el Espíritu Santo se mueve en nuestros días. Y lo cierto es que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el que entra es el Espíritu Santo.
Y yo no me voy a adelantar al tema, pero nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos tratar de que no se ponga triste el Espíritu Santo, pero Él ya está dentro nuestro. Y esto es una verdad que nosotros tenemos que entender para saber cómo desenvolvernos en nuestra vida cristiana. No está mal, no es un pecado, pero está bueno saber cómo y entender cómo es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas en este tiempo. Y yo les dije, y con esto termino, que este pasaje arranca nuevamente diciendo, también Juan dio testimonio. Y saben una cosa, en este evangelio, en este libro de Juan, el Bautista permanentemente estuvo diciendo, yo doy testimonio, yo vi, yo doy testimonio de tal o cual cosa, he dado testimonio de aquello. Es decir, él se preocupó por ser testigo. Un tema que da para hablarlo mucho más, ser testigo. Y esto es un poco lo que yo quisiera terminar la clase de hoy, dejando el último versículo, que es lo que un poco sintetiza todo el Evangelio según San Juan. Dice, y yo le vi y he dado testimonios de que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y ¿saben una cosa? Esto es lo que nosotros debemos hacer. Es dar testimonio de que Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y esta es nuestra tarea y esta es nuestra responsabilidad. Por eso nosotros no podemos dar testimonio porque no lo vimos, sí lo vemos por medio de su palabra. Pero nosotros somos los mensajeros. Somos aquellos que tenemos que entregar el mensaje de salvación. Y la responsabilidad está en vos y está en mí. Y todo lo que hacemos en esta clase de escuela dominical es para que juntos podamos entender, aceptar y poner en práctica este tema que tiene que ver con transmitir a otros las verdades de Dios que hemos aprendido por medio de su palabra. Seguimos, si Dios quiere, el domingo que viene. Muchas gracias por estar ahí. No se olviden de usar los comentarios para opinar, preguntar, aportar lo que les parezca que sea conveniente. ¿Sí? Gracias por todo. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Chau, chau. Que el Señor les bendiga. Gracias.